Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Acabo de llegar a la oficina. Hoy he llegado bastante temprano y tengo una cara de sueño mortal. Voy a irme a meditación, que es ahora a primera hora, que lo hacen aquí en la oficina, ya os comenté en otro vlog. Y después de meditación ya me voy para trabajar. Así que nada, vamos a empezar el día. Os venís conmigo en estos 2 o 3 días que van a ser bastante intensos. Y nada, voy ya para allá. Ni me he maquillado, me iba a maquillar un poco y al final voy a quedarme así. Así que, pero bueno, luego si acaso me pintaré un poquito. Buenas tardes chicas, bueno, son ahora mismo las 4:30, acabo de llegar de la oficina y estoy muy cansada, no he comido, voy para comer súper rápido y me voy porque tengo fisio en un rato para el brazo, bueno ya luego os cuento más sobre eso. Y esta mañana quería haber abierto el vlog, pero me he levantado muy agotada. Ya estoy llegando al fisio, ahora ya cuando salga os cuento un poquito mejor. Ya estoy en la sala de espera, ya estoy esperando al fisio. Al final no he contado nada porque he llegado, he comido súper rápido y me he venido para acá. Y es que tenía cita en el fisio para el brazo, ya sabéis, de la caída del caballo. Me entró una tendinitis hace un par de semanas y es debido a esa caída, a que se queda bastante agarrotado el músculo que se me rompió con la caída y eso me provoca que genere más tensión y se me vaya acumulando ahí y me genere tendinitis. Entonces pues cada 2 por 3 tengo que venir, pero bueno, por esa parte todo bien y ya creo que vengo hoy y ya creo que no voy a tener que venir más en las próximas semanas, así que eso espero. Y bueno, madre mía, hace un aire que traigo unos pelos. Ya me va a tocar, ahora os sigo contando. Ya en casita chicos, madre mía, qué día, acabo de llegar ahora. Os voy a poner por aquí y sentarme tranquilamente con vosotros a contaros. Y ahora ya me cambiaré de ropa y todo, porque madre mía, vaya día, este vlog ha empezado un poco accidentado. Pero bueno, acabo de llegar del fisio, ya me ha visto y la verdad que está bastante bien. En principio no tengo que volver a ir y también me ha quitado una contractura en la espalda para variar, ya sabéis que vivo contracturada. Y en cuanto he terminado ya me he venido para casa porque es lo que os quería contar antes, ahora os cuento. Esta mañana quería abrir el vlog temprano, pero es que me levanto tan temprano que he salido de noche de casa y no iba a ir a ver nada. Y luego ya he llegado corriendo a la oficina, he ido a meditación porque he llegado también bastante justa por el transporte y me ha dado tiempo a llegar y directamente ir a meditación, que la verdad que me ha gustado muchísimo la meditación. Y luego ya he estado toda la mañana a tope de trabajo. La verdad es que hoy he empezado la semana bastante intensa. Y además, que era lo que os quería decir, estoy muy cansada, ya os lo dije en el vlog de la playa. Llevo unas semanas que me noto que estoy con la energía por los suelos. No sé si recordáis, pero en Navidades también me pasó, la última semana del año. Tuve que parar un poco y subir menos contenido porque estaba agotada. Y bueno, este no es el caso, quiero seguir subiendo mis 2 vídeos a la semana, pero me hice una analítica porque me noto muy cansada. Yo sé que llevo un ritmo de vida bastante frenético, me cuesta incluso grabároslo por aquí porque a veces pues es que no paro, mis días son un no parar y desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, que yo sé que a lo mejor las 11 de la noche puede ser temprano para muchos, pero es que si no yo no rindo al día siguiente. Y entonces me hice una analítica porque la verdad es que estoy muy cansada. Yo no sé si ha sido también por la astenia primaveral y que se me ha juntado con el cambio de hora, porque no sé, vosotros decidme qué horario preferís si este de verano o el de invierno. Yo sinceramente prefiero
el horario prefiero este horario de verano, que los días son más largos, que las tardes son más largas, pero por otra parte me perjudica porque como me levanto tan temprano, pues tener una tarde tan larga me hace como que me cuesta un poquito más entrar en la rutina de noche. Pero bueno, no sé si ha sido el cambio de hora que también me está afectando bastante, sumado a la astenia primaveral. El caso que me notaba súper cansada y incluso me agobio porque me levanto por la mañana y hay días que me levanto tan cansada que me agobio de pensar que por las tardes también tengo entrenos de doma y después los disfruto muchísimo y me encanta ir y me encanta hacer todo lo que hago, pero no soy capaz de renunciar a nada, precisamente por eso, porque me encanta, pero a la vez me genera un poco de ansiedad y un poco de agobio el sentirme tan cansada desde primera hora. Y es que ya ha llegado un punto que siento que vivo cansada y no es normal, obviamente, no es normal vivir cansada, pero es como que me he acostumbrado a ello y creo que durante mi vida en general vivo cansada y ya me hice una analítica para descartar y quería ya contar un poco y sí, era justo lo que imaginaba, que tengo el hierro bajo. Aún así creo que no justifica, porque no lo tengo bajo, pero no es una anemia fuerte, pero aún así creo que no justifica lo cansada que me siento. De todas formas, he empezado a... bueno, me he pasado por la farmacia antes de venir para comprar el suplemento de hierro y ya esta semana voy a empezar a tomarlo. A ver qué tal. Dentro de 2 meses me tengo que volver a hacer otro análisis para ver si ha cambiado algo y valorar a lo mejor otras opciones. Pero bueno, en principio era eso. Y estoy contenta en parte porque es que confío en que tomándome este suplemento de hierro pues me mejoren un poco los valores de ferritina y al final pues me encuentro un poco con más energía. Pero bueno, no sé, a ver qué pasa, la verdad que estoy un poco, como digo, un poco agobiada. Y eso también me genera un poco de ansiedad, porque al final, yo no sé si os pasa a vosotros, pero es que intento llevar todo para adelante, pero es que tengo tantas cosas que muchas veces es muy complicado llevarlo todo y el problema es que no soy capaz de decir, de renunciar a nada porque tengo mis trabajos, ya sabéis, la empresa, redes sociales, mi trabajo de oficina y al final pues me resulta muy complicado quitar una pieza de esa balanza porque obviamente no voy a quitar ninguna y luego a eso hay que sumarle los entrenos de doma clásica y bueno, sumarle otras cosillas por ahí, entre otras pues la casa, que al final pues vida de adulto, hay que llevar una casa para adelante, en fin, pero bueno, estáis oyendo por ahí a Perica, que creo que no os la he enseñado por aquí nunca, ahora os la enseño y nada, así que bueno, ese era el resumen. Quería haberos contado todo esto esta mañana temprano, pero al final no me ha dado para más. Así que bueno, ya que he llegado a casa, digo, me siento, os lo cuento, os pongo al día un poco y nada, y yo he llegado, son ahora mismo las 7 menos cuarto y yo me voy a poner a seguir trabajando. Obviamente me voy a poner cómoda y me voy a poner con el ordenador a hacer un montón de cosas que tengo pendientes de Gestagro. También me voy a poner a ver cómo va el vídeo que os publiqué ayer, que es el haul de decoración, que de momento parece que os está gustando mucho y la verdad que a mí ese tipo de vídeos me encanta grabarlos y nada más, y ya está. Ya os iré contando a ver qué tal, la verdad es que estoy deseando empezar a tomarme los suplementos de hierro porque no me los tengo que tomar todos los días, sino en unos días pautados que me ha pautado el médico. Y ya os iré contando a ver si recupero algo de energía porque es que yo es que por mí no dormiría. O sea, yo por mí trabajaría las 24 horas del día porque pienso que la vida es demasiado corta y tengo tantas cosas que quiero hacer. Pero bueno, por otra parte, para mí el descanso es prioritario y es súper importante porque yo sé que a lo mejor algunos de vosotros me vais a decir que es que hay que dormir y yo, por ejemplo, os digo que soy de las que tengo que dormir mis 8 horas, entonces siempre he necesitado dormir mis 8 horas y es verdad que en estos tiempos también estoy durmiendo un poquito menos, que un poco menos, os hablo de 6 horas y media, 7, cosa que creo que está muy bien también, pero creo que necesito dormir mis 8 horas y quiero intentar hacer esos 2 cambios. También es verdad que, bueno,
a nivel de alimentación y eso. También estoy haciendo algunos cambios que ya iré compartiendo por aquí. Y nada más, y en general eso. Sí que es cierto que desde que hago ayuno intermitente, noté, sobre todo bueno, ahora no, porque en estas semanas sí me he sentido más cansada por el tema del hierro, pero desde que hago ayuno intermitente sí que noto que tengo muchísima más energía por las mañanas y sobre todo descanso mucho mejor y a nivel digestivo también me siento muchísimo mejor. Y eso es algo que recomiendo a todo el mundo que pueda hacerlo, porque obviamente el ayuno no está recomendado a todo el mundo, pero que lo prueben porque a mí la verdad que me va genial y estoy encantada. Y nada más, pues eso es lo que os quería contar. ¿Qué tal habéis empezado vosotros la semana? Yo voy a terminar de cambiarme, como digo, trabajar y luego quiero enseñaros, porque ya limpié algunos de los botes que os enseñé en el haul de ayer, ya los tengo limpios y los quiero empezar a colocar. Aunque todavía tenemos que hacer los cambios, hay que montar los dos muebles que compramos, los tenemos todavía que montar en la cocina, pero eso ya creo que en este vlog no los vais a ver porque creo que ya lo dejaré para la semana que viene. Pero sí que quiero los botes de especias llenarlos y el resto de botes también, sobre todo el del café y el del cacao. Así que si me da tiempo os lo enseño también ahora después. Y nada más, por cierto, voy a enseñaros fuera porque ha caído un chaparrón que venía en el coche. A ver, os voy a enseñar. Bueno, mirad cómo tenemos la planta de aquí. O sea, le han salido todas las florecitas. Está preciosa. Esta planta la dábamos por muerta, sinceramente, porque estos tallitos de aquí son los del año pasado, que los corté todos. Y yo creía que no iba a sobrevivir. Y este año he echado un montón de ramitas y se ha puesto preciosa. Bueno, toda esta parte la tengo que poner bien y quiero comprar unas macetas bonitas para esa parte y poner la parte exterior bonita. Y mirad, la monstera, cómo la tenemos de grande. Vale, a ver, ahora está enfocando. Mirad cómo la tenemos de grande. Es que comparad con mi mano. Está enorme. Bueno, lo que os iba a enseñar. Vale, ya no lo veis porque acaba de abrir. El tiempo está un poco loco hoy, pero acaba de caer un chaparrón enorme y ahora ya están abriendo por aquí algunos claros. Pero ha caído una en un momento que se ha puesto todo súper mojado. Y mirad qué bonita tenemos la lavanda. Esta zona está preciosa ahora. Una arañita por aquí. Vale, no sé si la podéis ver bien. El caso es que esta zona está súper bonita. Todo este seto. ¿Y quién viene por aquí corriendo? ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene? ¡Ay, que me pisas! ¿Qué me pisas tú? Oye, ¿qué te ha pasado? Ay, era el... ¡Ah! Tiene una heridilla en la pata. Sé que era el pupa. ¿Qué ha hecho hoy? ¿Qué ha hecho hoy tú? Madre mía, mirad la cara. A ver, enséñale la cara. Mira, ya no tiene herida, pero ahora ya tiene costrita. Y ahora se ha hecho una heridita ahí en la pata, que es que vamos a curártela, ¿no? Voy a prepararme la ropa de entreno porque mañana tengo entreno, pero me cambiaré en la oficina, como siempre últimamente, porque me voy mucho más desahogada luego y es que así salgo de la oficina y ya como en el coche y voy para la hípica porque es que si no, no llego. Yo utilizo las bolsitas estas de tela para llevarlo. Voy a coger esta de Maximilian, que es casi siempre la que más suelo utilizar, y me voy a poner los briches Maximilian en marrón chocolate con el hardware plateado y me voy a poner este top marroncito. O sea, veis, súper básica, pero no sé, me apetece ir cómoda. Vale, está un poquito arrugado, pero bueno, no pasa nada. Así que voy a doblarlo bien y lo voy a guardar y ya dejo esto preparado también. Y nada, y poco más, ya voy a ir acabando el día porque si no mañana se me va a hacer largo porque esta semana es muy intensa. Ya lo iréis viendo. Voy a dividir el vlog en dos partes esta semana porque la segunda parte también va a ser bastante intensa, así que bueno, así no se hacen tan largos. ¿Y quién está por aquí? ¿Hacemos la presentación oficial? Pirica? ¿Hacemos la presentación oficial? Bueno, os presento a Perica, chicos. Nuestra canaria que llegó a nosotros por casualidad. A mí no me gusta tener
aves en jaula, nunca me ha gustado, pero llegó a nuestra vida y pues aquí estamos intentando cuidarla lo mejor posible y darle el mayor bienestar posible. Yo la saco fuera al porche muchas veces para que esté a gusto y pues nada, pues os la presento, aunque creo que no se enfoca muy bien. Ahí, le hemos puesto Perica. Buenos días, chicos. Nuevo día. Ya estoy aquí porque ahora tengo meditación. Acabo de llegar a la oficina y ayer ya no grabé nada más porque me puse a curar a Curro, que bueno, al final era una herida superficial, pero le estuve curando y echando cicatrizante, así que bueno, espero que se recupere pronto. Fue un sustillo y me acosté súper pronto porque, como dije, estaba muy agotada, muy cansada. Y la verdad es que hoy me he levantado mejor, con mucha más fuerza y además menos mal porque hoy tenía entreno y estaba un poco agobiada el levantarme tan cansada. Así que ayer me acosté muy tempranito y parece que algo he recuperado. Y nada más, pues eso, acabo de llegar a la oficina. Está a punto, ahora en 5 minutos empieza la meditación, que ya sabéis que vengo todas las mañanas y que me encanta. Y ya a trabajar y luego en cuanto llegue de nuevo a casa me voy para entreno porque hoy tengo entreno que llevo ya un par de días sin ir y me apetece mucho, la verdad. Me iba a traer la ropa para cambiarme aquí, como ya sabéis que suelo hacer, pero hoy tengo el entreno un pelín más tarde, así que me va a dar tiempo a cambiarme allí y por no venir cargada, hoy no me la he traído y nada más. Pues eso, voy a dejar esto porque ya va a empezar a llegar gente y nada, que os deseo un feliz día y os veo luego ya cuando salga del trabajo. Buenas tardes, chicos, ya estamos llegando a la hípica que me ha recogido Fernando y ya voy para allá. Ya no he grabado nada en toda la mañana porque he estado trabajando, ya lo sabéis. Y nada, ya estamos llegando. La verdad es que hace una temperatura estupenda, incluso un poquito de calor, pero bueno, a mí me encanta estos días de sol, es que me motivan, ya sabéis. Así que no sé si hoy entrenaré en la pista cubierta o en la pista grande de fuera, pero bueno, ya lo estoy viendo por ahí, ya hay algunos caballitos de salto en la pista de fuera, así que yo creo que hoy me va a tocar entrenar en la de dentro. Pero bueno, este camino está súper mal, el camino de acceso a la hípica, así que por eso veis que tiembla tanto la cámara. Y nada, a ver qué tal se da el entreno de hoy. Creo que montaré a Curioso, si no me equivoco, pero bueno, no estoy muy segura. Luego ya os cuento qué tal me ha ido y voy a intentar grabaros un poquito, pero no puedo prometeros nada, lo veréis. Bueno, pues al final sí me ha tocado entrenar con Curioso, así que vamos a cepillarlo primero y a preparar. La verdad que está súper peludito, porque es que ha sido cambio de tiempo radical, hemos pasado del frío al calor y se nota un montón que ya está echando el pelo porque la temperatura de hoy es que no es normal. Me encantan las crines de Curioso porque es que la verdad que siempre las tienen súper bien desenredaditas y además que son súper suaves. Creo que es el caballo que tiene las crines más suaves de todos los que he montado siempre. Y aquí tenemos a un amigo que está interesado en rapar.
Bueno, pues ya estamos. Me he buscado un groom. Ahí va Fernando. Estamos aquí. ¿Quién viene a vernos? Currete, a ver cómo va la patita. Ay, el pupas, ¿cómo va esa patita? Ay, ahí sigue la herida. Ahí está Currito. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, cuántos mimos. Bueno, pues ya habéis visto a Curro. Acabo de llegar a casa, estoy agotada, pero bueno, esto de llegar y que sea de día. Buenos días, chicos. Ayer ya no grabé nada más después del entreno y hoy me he levantado bastante temprano. Hoy me quedo en casa trabajando, me he preparado un té. Bueno, ya llevo una horilla levantada, pero me voy a tomar el suplemento de hierro, a ver qué tal. La verdad es que no tengo que tomarlo todos los días, solo 5 días al mes. Y bueno, espero empezar a encontrarme con un poco más de fuerza y de energía, porque la verdad es que estoy por los suelos. De todas formas, quiero hacerme algunas otras pruebas, pero bueno, en principio, ya que sé que el hierro lo tengo bajo, pues vamos a empezar por aquí y a ver si todo va mejorando. Porque ayer llegué del entreno y es que no me tomé ni siquiera el batido de proteína que me suelo tomar después de entrenar, porque estaba agotadísima, me duché y me acosté. Y nada, voy a tomarme esto y voy a empezar con el ordenador, porque estoy haciendo cosas en la casa, pero hoy me espera una mañana de ordenador total, así que voy a empezar y nada, luego os enseño algunas cositas que tengo pendientes. Buenos días, ya estoy llegando a la oficina. Buenos días, chicos. Bueno, pues ya estoy llegando a la oficina, voy a llenar la botella de agua, que sí me he tenido que hacer con esta porque todavía no he comprado otra. Ya sabéis que se me rompió la mía de cristal. Y bueno, ahora os enseño el look mejor, que lo habéis visto ahí rápido en el ascensor. Y bueno, que tengo que contaros. Ya he empezado con el hierro. Tengo muchas esperanzas puestas en él, así que espero que me funcione y empezar a sentirme con un poco más de energía en los próximos días. Y bueno, me lo estoy tomando en ayunas. Con media hora es suficiente, pero yo le estoy dejando casi 2 horas o más, porque me lo tomo nada más salir de casa. Bueno, nada más levantarme a las 5 y pico de la mañana. Así que hasta que desayune, pues le da tiempo de sobra a absorberse. Y nada más, pues vamos a echar un día de office y luego os veo. La verdad es que es un lujo tener tanto césped en la oficina. Hoy además va a hacer calor y aquí fuera se va a estar estupendamente un ratito si me salgo a tomar la fruta, que hoy me he traído algo de fruta. Así que bueno, que eso, que os veo luego, que me espera hoy un día intensito. Vale, os enseño rápido el look. Llevo este pañuelito que es de Stradivarius, este chaleco que es de Zara y camisa de Springfield, y los pantalones verdes son de Angelina, son de Zara también. Y luego llevo zapatillas de Zara. Ya en casa, chicos, madre mía, vengo sudando, son las 5:30, todavía no he comido, voy a comer ahora mismo. Acabo de llegar a casa y ¿en qué momento hemos pasado del invierno al verano sin pisar la primavera? Porque no sé si soy yo esta semana, pero el caso es que hace un calor y estamos a 30 grados, que eso es poco en Córdoba, o sea que este verano creo que va a ser un verano súper caluroso. Ya me acabo de preparar la comida y lo primero que voy a hacer va a ser comer y después enseñaros algunas cosas. Por cierto, mirad. Bueno, os enseño rápido la comida porque es muy sencilla. Lentejas
y unos mejillones. Hierro a tope, porque los mejillones son muy ricos en hierro y están aconsejados también si tenéis déficit o tenéis bajo los valores de ferritina como yo, pues son súper recomendados los mejillones, los berberechos, así que me voy a tomar esto de aquí. Y unas lentejitas que me encantan, aunque ya os digo que con el calor que hace hoy, pero bueno, a mí esto me gusta todo el año. Las legumbres también son altas, estas en hierro y en proteína, es proteína vegetal súper saludable. Y lo dicho, voy a comer súper rápido, pero mirad qué sorpresa me ha dado Fernando, que ahora antes de venir para casa me ha dado estas cosas que me las ha comprado esta mañana. Está un poco flojitas porque con el calor que hace, pero bueno, son magdalenas de chocolate. Y esto de aquí, ahora lo abriré, pero creo que son palmeras. Y son de una panadería muy, muy famosa de aquí de Córdoba. Así que, pues nada, vaya sorpresita. La verdad es que no me esperaba esto para nada porque ha sido inesperado total. Y he cogido esto, que yo no compro esta bebida, de hecho esta no la he comprado yo. Pero la teníamos en la playa porque nos hicieron... creo que la teníamos de la despedida de soltera o no sé de qué la teníamos allí. El caso es que me la cogí porque me llamó la atención. Tiene maca y tiene pinta de ser tipo Red Bull, pero no sé, pone que es sin azúcares, sin taurina, con extracto de maca, guaraná y cúrcuma. Y no sé, me ha llamado bastante la atención, así que me la traje. Y hoy que tengo todavía una tarde intensa, voy a echarme un poquito para probarla. A ver si no os caéis, que os he puesto ahí malamente. Vamos a probarla, a ver qué tal. La verdad es que no sé cómo estará esto. Hoy es que me espera una tarde bastante intensa. Uy, es transparente. Me la imaginaba de un color verde amarillo, pero no. Es como un color transparente tirando un pelín amarillito. Huele súper bien. Huele muy bien. Está muy rica, pero no tiene un sabor nada intenso. Es casi como si estuvieras bebiendo agua con gas. Como si fuera agua con gas. Con un ligero sabor como a melocotón, quizás. Pero no sabe apenas nada y además es transparente, no sé, me parece rara. Bueno, pues ya está probada. Voy a comer y voy a resistirme y no voy a probar los dulces. Los dulces los dejaremos para el fin de semana. Ahí estáis oyendo a Perica, creo, por detrás. Y ahora la voy a sacar al porche, al solecito, que le encanta. Y nada más, que voy a comer, que son las 5:30, se me va la tarde y luego os cuento y os enseño algunas cositas más. Hola, Perica. ¿Estás contenta aquí fuera ya? La he sacado aquí un poquito. ¿Sí? Pues nada, le he puesto aquí al solecito. Bueno, al solecito todavía no le da, pero ahora en un ratito sí le va a dar algo de sol. Pero aquí al airecito está ella genial. Y mirad, es que me encantan cómo están... cómo está esta flor de bonita. Tengo unas ganas de ponerme a ordenar y a dejar todo listo para verano, esta parte exterior. Pero bueno, poco a poco, todo es imposible hacerlo en el mismo día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy. ¿Y ese sonido? Oh. Ya he comido, ya he recogido un poco todo y antes de cerrar el vlog quería enseñaros algunos productos terminados y algunas cositas que he subido a Vinted porque siempre constantemente estoy haciendo limpia y estoy sacando cosas del armario, cosas que ya no me pongo, que ya no me van bien y bueno, pues si les puedo dar una segunda vida, pues mucho mejor. Siempre tenéis mi enlace de Vinted abajo en la cajita de descripción por si queréis echándole un vistazo, y en Instagram también voy subiendo algunas cosas porque obviamente pues muchas veces subo cosas que a lo mejor no estoy grabando vlog en ese momento y no os las estoy enseñando por aquí, así que os voy a enseñar rápido las cositas que tengo nuevas en Vinted y los productos terminados por si os interesa. No sé si os gusta que os enseñe productos que voy terminando, pero llevaba ya unos días que
que digo, voy a enseñároslo porque quizás os interesa verlo y así también pues, os puedo dar mi opinión de mi pequeña review sobre productos que voy acabando. Uy, estoy con la alergia fatal. Bueno, empiezo primero por los productos terminados y luego enseño los de Vinted. Esto no sabía si enseñároslo, pero bueno, he terminado las pastillas de vitamina B12 y lo que quería, os las he puesto aquí porque quería comentaros, yo utilizo estas de Naturmil, que la verdad es que me van genial y me encantan, pero os puse por Instagram que cuando terminé este bote había empezado otro de otra marca, que no recuerdo ahora mismo el nombre de la otra marca, y el caso es que las otras me gustan por una parte más que estas porque se disuelven como mucho más rápido, pero sin embargo el sabor, este me gusta muchísimo más. Ya la he conseguido ubicar, así que ya cuando termine el otro probablemente vuelva a estas. De todas formas, estas son 2.500 microgramos y las que estoy tomando ahora son 2.000 microgramos. Y ya sabéis, como no como carne, pues suplementarse de B12 es imprescindible. De hecho, es que aunque comas carne, se aconseja suplementarse de B12 para las personas de más de 50 años, a partir de esa edad. Uy, está Curro en la puerta que acaba de llegar, me está llamando. Un segundito que le tengo que abrir. Termino de grabar y ahora jugamos. Ya está mucho mejor de su heridita en la pata, ya está recuperado 100% y me ha oído que he llegado hace un ratito y ya está por aquí. Estaba dándose un paseíto por ahí fuera. Bueno, termino rápido. Eso, así que yo creo que volveré otra vez a esta marca de B12 porque la verdad es que me gustan muchísimo y creo que son de las mejores. Después, en cuanto a perfume, bueno, colonia, porque esta es una colonia, es la colonia de El Caballo. La he terminado y me gusta, pero bueno, no creo que vuelva a reponerla, por lo menos no en el corto plazo, porque me ha gustado, pero tengo otras por terminar y como sabéis yo no soy muy fan de las colonias, prefiero los perfumes, prefiero echarte algo que sé que me va a permanecer mucho más tiempo, porque esta lo malo que es que te la echaba y al rato pues ya no apenas olía, pero bueno, de olor me gusta mucho, pero de momento no la voy a reponer. Después también he terminado algunas barras o cacao hidratantes. Este de aquí de Essence, que lo tengo ya desde hace bastante tiempo, la verdad, es una textura muy aceitosa y es de sabor de coco. Y bueno, sin más, la verdad es que sin más, porque era demasiado líquido, demasiado aceite, es como si te untas aceite de coco realmente, o por lo menos esa era la sensación. Así que este, bueno, está bien, pero creo que hay otros mejores y que me funcionan a mí particularmente mejor. Y este que he terminado, muy a mi pesar, es el de Dr. Hauska. Este me lo dieron en Alemania cuando fui a grabar la campaña con ellos, que grabé una campaña, de hecho creo que tenéis el vídeo de los primeros del canal y la verdad es que fue una experiencia súper bonita, me trataron genial y este me lo dieron allí. Y la verdad es que creo que de todos los cacaos que he probado en mi vida es el mejor, está en el top 3. En el top 3 está este cacao y no lo encuentro en España, no lo he encontrado en ningún sitio y la verdad es que me gusta muchísimo. Hidrata los labios muchísimo, es que te los echas y no sientes que te forme como una película sintética, por así decirlo, sino que sientes que nutre de verdad en profundidad y te dura muchísimo y la verdad pues que para mí ha sido una pena que se gaste, así que bueno, a ver si consigo encontrarlo aquí en España. Luego, en cuanto a cuidado facial, he terminado este serum que es de Mediterraneus, Posidonia Serum Facial se llama. Este lo que tenéis, yo lo compré en el Corte Inglés, pero bueno, imagino que lo podéis adquirir en otros comercios. Y la verdad es que me ha gustado, pero no tenía intención de comprarme este serum, de hecho fui buscando otro de Isdin, pero la chica que estaba allí en Parafarmacia me lo recomendó muchísimo, me insistió un montón, decía que su hija lo utilizaba y estaba muy contenta y que era un pelín más económico que el otro. Y ya que me insistía tanto pues digo, mira, voy a probarlo porque bueno, no pierdo nada y si no me gusta, pues ya me compré el otro. Y la verdad es que me ha gustado, pero creo que de momento no voy a repetir con él y prefiero probar el otro porque siento que me hidrata muy poquito, no siento que me hidrate profundamente. Obviamente es un serum en base de ácido hialurónico, no vas a sentir una nutrición o una hidratación profunda, pero creo que para el precio que tiene realmente no he notado gran cosa, así que este en principio de momento no voy a repetir. Después también he terminado de Sensilis
una mascarilla facial, o bueno, mejor dicho, no la he terminado yo, es un exfoliante, porque ya sabéis que yo los exfoliantes en gránulo no los utilizo porque considero que no son adecuados para la piel, porque al final esos pequeños gránulos lo que hacen es como arañarte la piel y crearte unas micro roturas. Y yo personalmente hace mucho que dejé de utilizarlo, bueno, hace ya bastante tiempo. De hecho, este lo he utilizado una vez, lo que pasa es que luego Fernando sí que lo utiliza porque le gusta muchísimo y ya pues lo ha terminado él. Me gusta mucho si os gustan este tipo, me gusta si te gustan este tipo de exfoliantes, porque creo que realmente te deja una sensación muy agradable, pero como digo, pues este tipo de productos yo no prefiero no optar por ellos. Luego tengo también, he terminado este de Dove. Es una loción corporal hidratante, la verdad es que me ha gustado muchísimo porque es muy ligera, demasiado ligera diría yo, porque a mí me gusta que sean muy nutritivas y esta se me quedaba un poquito corta, pero bueno, para verano creo que está muy bien porque es bastante ligera y me ha gustado muchísimo. También tengo algunas cositas de maquillaje que no están terminadas, pero las he sacado, de hecho, una pequeña limpia. Bueno, el otro día me dio y saqué 2 o 3 cosas. La primera de todas, esta prebase de Essence. Es matificante y es un primer que compré hace un montón de tiempo y ya no me gustan tanto los primers matificantes, no los utilizo apenas, aunque sea incluso en verano. Y me da pena sacarlo porque sí que me da buen resultado, me gusta bastante, pero lleva ya mucho tiempo abierto y como dije en el haul de maquillaje, tienen una fecha en la que es recomendable no pasar. Y esta ya está más que pasada, de hecho intento ajustarme a esa fecha, pero lo normal es que se te pasen. Pero ya llevan mucho tiempo, así que he decidido sacarlo. De hecho, no creo ni que lo vendan ya. Y además que está hasta el envase súper sucio. Este ya se va fuera. Luego he sacado este labial que está sin apenas usar. Y me da pena porque es el de Pórpora Porpita, es de Pink Duck. Me costó muy económico, es vegano y es cruelty free también. Y me encanta el labial en sí, o sea, me encanta. De hecho, tengo creo que otros 2 más de esta misma línea, pero este lo he sacado porque el color no me gusta nada. O sea, me gusta mucho, pero es demasiado marrón oscuro para mi labio y creo que no me favorece en absoluto y al final siempre opto por otros labiales y para tenerlo ahí pues he preferido sacarlo, así que creo que lo he puesto una vez y se lo daré a mi hermana si ella lo quiere y si no pues lo tendré que descartar. Y también por el mismo motivo he descartado 2 lápices. Este de Kiko es en el tono 706, es un rojo muy rojo y es que es un rojo que tira más a fresa quizás y no me gustan los rojos que tiran tanto a fresa, me gustan más que tiren más oscuritos y este también se lo daré a mi hermana o a mi madre que seguro que alguna de ellas lo quiere porque tengo un rojo, un rojo de Dior que compré también hace poco, que me encanta, me parece que es un rojazo y lo voy a utilizar muchísimo más que ese, así que ese no tiene sentido que lo mantenga. Y luego el 04 de Lip Plus, que va perfecto con este labial, pero pues lo mismo, pues ya pues no lo pongo. El 04 Canela a mí me encantaba antes, de hecho lo que pasa es que ahora me lo veo como muy oscuro, quizás me arrepienta de sacarlo, pero de hecho este labial es muy famoso. Pero de momento pues no, creo que no lo voy a dar uso, así que se lo voy a dar a mi hermana que está deseando que se lo dé. Bueno, ya voy terminando. De crema solar también he terminado esta, que no la he enseñado antes. Es de SPF 50. La marca es Think Baby, yo la compré por Amazon. Y es un filtro de óxido de zinc. Lo que quiere decir que no es un filtro químico, es un filtro mineral. Y por tanto no es tan cosmético, o sea, no queda transparente, sino que queda un rastro blanquito. Pero esta yo la usaba para el cuerpo y también esta sí que está gastada, de hecho le queda muy poco, pero como ya lleva abierta varios meses, ya creo que ni siquiera va a hacer su función, así que esta ya la he sacado, pero me ha gustado muchísimo y esta es muy recomendada para bebés, para no utilizar filtros químicos y utilizar bases minerales, así que por ahí esa recomendación también. De dientes, ya que os enseñé en el haul
de beauty algunos productos dentales, os voy a enseñar que he terminado, aunque estas cosas no creo que os las vaya enseñando si las voy terminando, pero bueno, ya que los terminé el otro día, pues os lo enseño. El colutorio de Listerine, estaba usando este porque me había quedado sin el otro que os enseñé en el haul. Y bueno, la verdad es que me gusta, pero para mí es un poquito fuerte, demasiado intenso. Y bueno, como dije, no soy muy exquisita para estas cosas, pero prefiero utilizar el otro por el tema del sangrado de las encías. Y en cuanto a pasta de dientes, he terminado esta de Parodontax, que tengo que decir que no me ha gustado nada por un solo motivo. Es que la textura que tiene la pasta de dientes, al principio cuesta acostumbrarse un poco, pero luego me gusta. O sea, la textura que tiene me gusta mucho, pero esa textura hace que tengas que reaplicarla en el cepillo de dientes 2 veces porque se resbala. Entonces desperdicias la mitad del bote. Así que no la voy a volver a comprar por ese motivo, porque hombre, es una marca muy buena. Yo creo que a mí me funciona bastante bien, pero es que se resbala del cepillo y tienes que aplicar 2 y 3 veces. Así que no tiene mucho sentido. Y con la gama completa de King creo que no fallo, porque es la que llevo usando en realidad más tiempo. Y ya por último, enseñaros que ya he sacado estos 3 botecitos de aquí, son de Rituals. Y nada, uno es un gel de ducha, champú y body lotion. Y bueno, muy bien, es de la colección Ritual of Karma, pero bueno, sin más. O sea, la verdad es que yo no soy muy fan de Rituals, me encantan los productos que tiene y sé que tiene productos de calidad, pero no tengo especial predilección por ninguna de las gamas ni nada, pero bueno, tienen un olor muy rico, pero tampoco muy intenso, ni yo he notado que sean nada especialmente fuera del otro mundo comparado con otros champús o con otros gel. Y nada, por aquí, estos son los productos que tenía terminados para enseñaros, que los voy a tirar ahora mismo. Y os voy a enseñar las cositas que tengo nuevas en Vinted, que ya cuando estéis viendo este vídeo las vais a poder tener enlazadas abajo. Son poquitas cosas, pero ya os las enseño y las dejo subidas, porque al final siempre estoy, como digo, sacando cosas. Bueno, la primera de todas es un cinturón básico negro con la hebilla en doradito, tiene hasta la etiqueta, no lo he usado nunca, de hecho es de Stradivarius y la verdad es que no lo he usado porque tengo otros cinturones negros que me gustan muchísimo más y este pues no lo voy a utilizar, creo, nunca, así que ya os digo, está con la etiqueta y todo, así que os lo voy a dejar en Vinted. De hecho, bueno, ya os pondré todas las características de las prendas, os las tenéis en Vinted, las tallas y todo eso, para que no se haga muy largo. Luego he sacado también esta camiseta, que es de Zara, que me gusta muchísimo, con el número en animal print. Y nada, de manga cortita, bueno, más tirando a sisa. La verdad es que me gusta mucho el corte de esta camiseta, pero también lo mismo, pues ya no me la pongo. Y la verdad es que me parece monísima, pero tengo demasiadas camisetas y esta le voy a dar una segunda vida, que seguro que alguna la quiere. Y otra camiseta que he sacado, esta está sin estrenar porque me queda un pelín estrechita, es esta de aquí, es de Bershka. Me gusta muchísimo, me parece súper divertida para llevar con unos vaqueros, incluso para hacer deporte, aunque es una camiseta de vestir. Pero la voy a sacar porque me la veo un poquito justa, así que os la voy a dejar también en Vinted. Y después tengo de montar, tengo estos pantalones blancos de competición. Están sin estrenar porque a mí hace mucho que ya no me gustan los cierres de velcro en la parte de abajo, pero bueno, si os gustan, están sin estrenar. Y además creo que os lo voy a poner súper económico, porque es que no quiero tener más cosas en el armario que no me van, que no me quedan ya bien. Y nada, son de Decathlon, los tengo, ya ves tú, es que están nuevos, vamos, nuevos, que no me los he puesto. Y no tienen grip y son geniales para invierno porque son gorditos. Son más gorditos no son leggings, son breeches. Y por último tengo para enseñaros, esto está un pelín arrugado creo, porque lo tenía aquí, lo he puesto aquí un momento. Y os tengo para enseñaros esta chaqueta. Lo estáis viendo fatal porque como es tan oscura, pero bueno, es azul marino y el bordecito es en color camel. Tiene coderas y es como tipo Rebeca, o sea, es una chaquetita muy fluida y me parece monísima, pero también me queda ya un poquito estrecha. Bueno, le haré fotos para que las podáis ver mejor
porque aquí no la estáis viendo bien, para que lo podáis ver mejor en Vinted. Y nada, si os gusta algo, pues ya sabéis, abajo tenéis el enlace. Yo no compro azúcar, pero claro, luego llega Fernando con esto y ¿quién le dice que no? Madre mía. Mira, pensaba que eran de chocolate, pero es que tienen chocolate por encima. Y la palmera, que creía que eran 2, es una enorme, así que creo que le voy a llevar a mis padres algunas magdalenas porque imposible. Me da aquí un subidón de azúcar, así que les voy a preparar algunas para ellos. Y nada más, luego me tomaré ahora un trocito de una con el té antes de ponerme a trabajar. Bueno, ya estáis viendo cómo se oyen los pajarillos. Me encanta esta época. Es que disfruto tanto vivir en el campo. Me encanta. Esa es Perica. Voy a despedir ya aquí el vídeo rodeada de naturaleza y de cantos de pajarillos y a Curro, aunque no lo veis, pero lo tengo aquí en los pies. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Yo voy a ponerme ahora mismo a terminar de editaros este vlog y a arreglarme porque esta noche tengo un evento muy especial, pero bueno, eso ya lo veréis vosotros en el próximo vlog porque si no esto se va a hacer eterno. Y nada más, que gracias por haber llegado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, dale abajo a me gusta, déjame un comentario, un corazoncito, lo que tú quieras. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, cuídate mucho, a ti, al planeta y sé feliz. ¡Chao!